Polish, viga y esponja. Continuando con la clase anterior, seguiremos conociendo la variedad de los prefermentos. El fermento líquido es uno de los primeros prefermentos elaborado con levadura comercial. Actualmente se le conoce como Polish. Para prepararlo, se calcula con base a la harina, que representa el 100%. La hidratación que se utiliza es total, así que el agua también es el 100%. La sal no se incorpora en el fermento líquido. La cantidad de levadura determinará el tiempo aproximado de fermentación. Por eso, es importante que tomes en cuenta el siguiente recuadro para hacer los cálculos de levadura, dependiendo del tiempo que quieras que tarde la fermentación. Los porcentajes de la levadura están basados en los ingredientes del Polish. Para conseguir los resultados, recuerda aplicar una regla de 3. Estos tiempos se cumplirán siempre y cuando la temperatura de la panadería esté de 26 a 29 grados centígrados y la del agua a 15 grados centígrados. Toma en cuenta que si la temperatura de la panadería es más caliente, la cantidad de levadura o la temperatura del agua deben disminuirse. Cuando el fermento líquido es completamente maduro, tiene áreas un poco más cóncavas. Si el fermento se utiliza inmaduro, puede crear otros tipos de acidez que podrían afectar el sabor del pan. Puedes dejar el fermento líquido toda la noche. Esto le dará a tu producto un aroma muy favorable. Además, requiere menos levadura. El fermento líquido puede usarse en diferentes productos. Un ejemplo es la masa de baguette. El proceso de esponja es similar al proceso del fermento líquido. Por lo tanto, requieren los mismos cuidados y los mismos cálculos. Lo que diferencia uno del otro es la hidratación de la masa, ya que la esponja solo utiliza alrededor del 60 al 63% de agua. Por esa razón, tiene una consistencia más tiesa. Gracias a su consistencia, la esponja mejora la fuerza de la masa, haciendo así ideal la esponja para las masas dulces, ya que compensa el debilitamiento del gluten causado por el azúcar y la grasa. La viga era originalmente un prefermento muy tieso usado por los panaderos italianos para dar más fuerza a la masa. Una viga tradicional se prepara con harina, agua y levadura. La hidratación es del 50 al 55%, es decir, muy tiesa. Se utiliza de 0.8 a 1% de levadura comercial fresca. La temperatura a la que se maneja es de 15 grados centígrados durante 18 horas. Por la consistencia tiesa y la fermentación más fresca, la viga proporciona mucha fuerza a la masa. Sin embargo, debes tener cuidado para combinarse con harina de fuerza, ya que podría causar defectos en la masa. Las ventajas de una viga fermentada apropiadamente son mejor sabor y mayor vida del producto en el estante. La viga también es una buena opción en la masa con alta hidratación. En caso de que la viga haga la masa muy dura, puedes dar una hidratación más alta o hacer un proceso de autólisis. Los prefermentos aplican solamente con las masas fermentadas, y tú debes elegir cuál quieres utilizar en tus masas. Fermentación o punteado. El punteado es el primer reposo que tiene la masa después del amasado y antes del moldeado. La función del punteado es dejar descansar la masa para que se desarrolle mejor el gluten, creando uniones más fuertes. En los primeros 5 a 10 minutos, la masa descansa mientras se desarrolla. Después de este tiempo, empieza a perder elasticidad y gana volumen por la fermentación. El proceso de fermentación
puede llevarse a cabo en el bowl de la batidora o sobre la mesa donde la trabajaste. La masa siempre debe reposar tapada para que no se reseque. Hay factores que hacen que varíe el tiempo de punteado. Los que disminuyen el tiempo son: amasado intensivo de 10 a 12 minutos en segunda velocidad. Temperatura de masa superior a 25 grados centígrados. Masa con baja hidratación. Las masas que son mejoradas con aditivos ácidos como crema. Masas que contienen polish. Y por último, un exceso de levadura de más de 25 gramos por kilo de harina. Los factores que alargan el tiempo de punteado: un amasado a velocidad lenta o mejorada. Temperatura de la masa inferior a 23 grados centígrados. Masas muy hidratadas. Masas muy relajadas que pierden fuerza en el amasado. Y por último, poca cantidad de levadura de 10 a 15 gramos por kilo de harina. Este proceso solo se aplica a masas fermentadas. Masas quebradas. La masa quebrada también es conocida como masa crujiente o pâte brisée. Como su nombre lo indica, es quebradiza, se desmenuza fácilmente y se deshace en la boca, porque tiene una alta cantidad de grasa. Se usa como base de recetas de tartas y en polvorones. Estas pueden ser dulces o saladas. Los ingredientes que componen las masas saladas son: harina floja, mantequilla, agua y sal. Las masas dulces llevan los ingredientes anteriores, solo que en vez de agua es huevo o solo la yema y azúcar. Las masas quebradas se clasifican en: pâte brisée, es la que habitualmente llamamos masa quebrada o pasta brisa. Se usa para bases de tartas saladas. Pâte à la foncée, o pasta para fondos, lleva algo de huevo y de azúcar. Se usa para bases saladas y dulces. Pâte sablé, o pasta sable, tiene una mayor parte de grasa y no tiene agua. Se utiliza para tartas dulces. Pâte sucrée, o pasta quebrada azucarada, tiene menos grasa pero más azúcar que la sablé. Se usa para tartaletas o sola como galletas. Para elaborar una buena masa quebrada hay dos factores que tienes que tomar en cuenta: manipularla lo menos posible y mantener siempre fría la mantequilla sin que se derrita. Para preparar las masas quebradas hay dos métodos: sablage o arenado, donde la mantequilla se dispersa en la harina hasta obtener una mezcla con aspecto de arena, siempre evitando que la mantequilla se derrita. Esta dispersión se puede hacer tanto a mano como a máquina. Las masas saladas, brisée y à foncée, se preparan con este método. Crémage o cremado, al contrario que en el sablage, se emulsiona la mantequilla ablandada con el azúcar, se añade huevo y finalmente se añade la harina, mezclando lo menos posible. Las masas quebradas dulces, sablé y sucré, se preparan con este método. Es necesario refrigerarlas al menos 2 horas para poder trabajar con ellas y extenderlas. Para poner en práctica lo aprendido, haremos una receta. Polvorones. Ingredientes: media taza de manteca vegetal, media taza de mantequilla, una taza de azúcar, 2 unidades de yemas de huevo, una cucharadita de extracto de vainilla, 2 tazas y medio de harina de trigo. Procedimiento: para hacer los polvorones, empezaremos por mezclar la mayoría de los ingredientes a excepción de la harina. Agrega la harina poco a poco hasta incorporar bien los ingredientes. Forma bolas pequeñas con la masa que serán los polvorones. Engrasa la charola para hornear con mantequilla o aceite.
Coloca las piezas dejando 1 centímetro entre los polvorones. Calienta el horno a 350 grados centígrados. Coloca la bandeja en la rejilla del medio para evitar que los polvorones se quemen por debajo. Cocina por unos 10 minutos. Deja enfriar y espolvorea los polvorones con azúcar glass. De esta receta te saldrán aproximadamente 20 piezas.